Lo que vas a ver a continuación es parte del curso de osciloscopio automotriz. Disfrútalo. Bienvenidos, estimados, a este nuevo curso de Open Auto, el curso de osciloscopio automotriz, herramienta fundamental para todo lo que es la gestión electrónica, el diagnóstico completo del vehículo, para conocer realmente cómo funciona, cómo resolver esas fallas más complejas del vehículo, pasando desde entender cómo funciona algo tan sencillo como un sensor de temperatura hasta algo tan complejo como las redes multiplexadas del vehículo que interconectan todos los computadores de a bordo. En este sentido, el osciloscopio es, sin lugar a dudas, la herramienta máxima de diagnóstico automotriz en este momento, que justamente llega a colaborar, a apoyar y a permitir eh, hacer una alianza estratégica con el escáner para la resolución de las fallas. En este sentido, vamos a dar inicio entonces al curso del día de hoy. Bienvenidos de nuevo. El programa, en este caso, este curso, es parte de un programa de formación de diagnóstico electrónico, el cual está integrado también por los cursos de diagnóstico con multímetro y análisis un poco de cómo funciona todo el sistema de inyección electrónica y adicionalmente el curso de escáner. Así que los que están viendo esto en los cursos grabados, invitados también a que puedan participar en este tipo de cursos y a que los que quieran hacer las prácticas presenciales también se puedan inscribir con nosotros en las próximas fechas que vamos a estar anunciando. Que comenzamos. En cuanto al contenido, vamos a estar trabajando específicamente con qué es el osciloscopio, tipos, etcétera, términos y conceptos fundamentales, porque no basta con ver estas señales y saber cuál es la señal característica, sino saber interpretar una señal desde cero. Luego de esto, ya entendiendo qué es el osciloscopio, sus tipos, cómo funciona, vamos a pasar a todo lo que son las señales de los sensores y actuadores, diferenciándolos radicalmente a uno de otro, ya que su lógica, tanto de funcionamiento como de medición, es totalmente distinta. Y como se van a ir dando cuenta también, hay mucha similitud a la hora de hacer mediciones entre el grupo de sensores y también similitudes del grupo de actuadores. Así que es fundamental que lo veamos como un grupo para poder entonces aplicar esos conceptos a su análisis. Entonces arrancamos a entender lo que es el osciloscopio automotriz. Básicamente, analicemos cuáles son sus características, vamos a buscar un poco cuáles son los tipos, las señales y los ajustes. Comenzando entonces por la descripción. ¿Qué es el famosísimo osciloscopio automotriz? Es básicamente este instrumento que nos va a permitir visualizar todas las señales eléctricas para analizar, por ejemplo, frecuencias, periodos, amplitudes, valores máximos y mínimos, todos conceptos que vamos a estar trabajando a medida que vayamos viendo distintas señales en el vehículo y que son fundamentales para saber cuándo están fuera de parámetros. En este sentido, es la herramienta máxima que nos va a permitir visualizar las señales eléctricas para poder entender cómo está siendo ejecutado el funcionamiento de cierto circuito y a partir de ahí entonces hacer diagnósticos y decir si está bueno o malo. Básicamente existen dos tipos de osciloscopio. Tenemos el de tipo análogo y el digital. Comenzando por entender el análogo, aquel que toma la señal directamente desde el circuito eléctrico, por ejemplo, y a través de un proyector de esa imagen o esa señal, se proyecta cierta señal eléctrica en pantalla. Esto básicamente es una definición para diferenciar los osciloscopios clásicos que se utilizaban sobre todo en laboratorios universitarios o técnicos eh, para analizar este tipo de componentes. Sin embargo, ya lo más usado hoy en día son todos los que son los osciloscopios digitales, los cuales, como se ve en la señal, primero capturan la señal, pasa por una especie de convertidor ADC, transforma esa señal, que en este momento puede ser digital, perdón, análoga o digital desde el punto de vista del comportamiento, pero luego lo transforma en una lectura con datos, es decir, valores que van a ser representados posteriormente en una pantalla que no tiene nada que ver con la representación real. Esto nos permite muchas ventajas porque permite hacerle muchos filtros a la señal y nosotros hacer diferentes representaciones en función de eso. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un análisis de el consumo de corriente de un motor de partida,
Por ejemplo, con la pinza perimétrica en el osciloscopio, lo que realmente está recibiendo el osciloscopio es una señal de voltaje. Pero ya que él está haciendo una recepción de esa señal y la está convirtiendo según como nosotros le indicamos que la debe representar, lo que nosotros vemos en pantalla es amperaje. Entonces vemos, por ejemplo, 100, 200, 300 amperios, pero en realidad al osciloscopio deben estar llegando, por decirles algo, 0,4 voltios, por decir un número. En ese sentido, es una gran ventaja y hoy en día la que era su desventaja principal entre uno y otro, que era ese delay, ese tiempo que se tardaba entre la toma de la señal, la conversión y mostrarlo, ya prácticamente desaparece ante nuestros ojos, ya que esto realmente no nos afecta porque se ha vuelto tan rápida el procesamiento y la graficación de estas señales que hoy en día eh, realmente no se debe prácticamente tomar en cuenta como un elemento a considerar para seleccionar o no un osciloscopio, o, básicamente. Así que bueno, ya esto cada vez tiene muchísimas más ventajas y nos permiten hacer trabajo espectacular. En cuanto a los distintos tipos de osciloscopios que vemos en el mercado, es decir, si van a ser los que nosotros vamos a comprar, por ejemplo, los análogos de laboratorio, no se los recomiendo, pero son los clásicos, los que tienen mayor cantidad de capacidad desde el punto de vista de la cantidad de frecuencia, del ancho de banda, que son conceptos que vamos a estar hablando más adelante. Eh, el digital para electrónica general, el cual nos puede servir, y trae esta especie de lógica de trabajo en campo, el cual básicamente nosotros vamos con el equipo al terreno, tiene su batería y se puede conectar directamente a los circuitos que vayamos a analizar. Sin embargo, no son ideales porque para nuestro trabajo, ya que no traen ciertas eh, preconfiguraciones para el sector automotriz que son recomendables para trabajar en esta ámbito. En ese sentido, ya lo recomendado es lo que tenemos un poco más en la parte de abajo, que sería el digital automotriz, que va a ser este tipo que vemos en pantalla, que trae su pantalla, sus controles manuales y nos va a permitir conectarnos directamente al vehículo. También trae baterías y también se puede cargar en situ con un cargador. De repente, si se le acaba la batería, son muy cómodos, muy fáciles de trabajar, con bastante rigidez, digamos, desde el punto de vista estructural que le permite ser un dispositivo duradero. Entre ellos los más comunes, por ejemplo, lo veíamos en una de las imágenes anteriores, que es el OTC, un osciloscopio dedicado al sector automotriz por excelencia y sin lugar a dudas uno de los más útiles con los que se puede aprender. Sin embargo, hay un último que hoy en día se ha vuelto la tendencia por la facilidad de adaptación a los medios que nosotros contamos y su bajo costo. Es decir, este dispositivo, todo lo que es la parte de proyección de la señal de la gráfica se va a hacer a través de un computador, pero la toma de la señal la va a hacer un pequeño hardware. Esto lo permite diferenciar estos dos componentes, es reducir costos. Entonces nosotros podemos comprar un dispositivo mucho más económico que, por ejemplo, un OTC, pero tener una gran calidad, con la desventaja de que estos dispositivos son más o menos engorrosos su conexionado, ya que hay que conectar el dispositivo que están viendo, por ejemplo, en pantalla, que es la interfaz, a la computadora a través de un cable USB. El dispositivo adicionalmente se debe conectar en muchos casos lo que sería la alimentación, un positivo, 12 voltios que va hacia la corriente. Adicionalmente a eso, todos sus cables de conexión y luego las conexiones al vehículo. Si vamos a medir una o dos señales más sus masas. Entonces, al final del cuento, estamos teniendo una cantidad inmensa de conexiones sobre el vehículo que, digamos, dificultan la maniobra por la cantidad de cables y muchas veces la poca flexibilidad o la poca comodidad que tenemos para trabajar sobre el vehículo con toda esta cantidad de conexiones hechas. Por lo que en ese sentido, por temas de comodidad, sin lugar a duda, ganaría el automotriz de tipo monitor, que es de tipo dispositivo completo con su pantalla, pero la gran desventaja de ese es que es mucho más caro. En cuanto a el por qué es necesario el osciloscopio, yo sé que ya la mayoría de ustedes lo entienden, pero es muy importante recalcarlo. ¿Por qué, por ejemplo, utilizar un
un osciloscopio en contraste, por ejemplo, a un multímetro, que sería el DMM o el escáner. Y es básicamente, y se explica muy bien en la siguiente imagen. El osciloscopio nos va a permitir mostrar una gran cantidad de señales, de tomas de señal, con una muy gran o muy buena calidad. Entonces, mientras que, por ejemplo, el multímetro automotriz, como lo ven en la parte de abajo de la imagen, está midiendo, por ejemplo, una señal de TPS en el momento que está siendo accionado y el pedal de acelerador y luego soltado, generando esa especie de gráfica en la que va desde cercano a 0 voltios hasta cercano a los 5 y luego cae posteriormente. Si nosotros viéramos eso en un multímetro, veríamos, por ejemplo, primer punto de medición 1.5, segundo 3, 4.5, hasta ahí estamos viendo una lectura perfecta. Luego vamos cayendo 3.5, 2.0, conclusión del diagnóstico, el pedal del acelerador está perfecto, listo. Sin embargo, el computador sigue detectando una falla de TPS, que es el sensor de posición del pedal del acelerador. Entonces, cuando le colocamos el osciloscopio, descubrimos la gran sorpresa de que la señal en un punto tiene un problema en la pista y hace que caiga la señal. Entonces vuelve rápidamente a su posición inicial y sigue la señal como estaba. Pero esa pequeña diferencia no es capaz de captarse muchas veces ni por el escáner ni por el multímetro. Por lo tanto, esta va a ser, sin lugar a dudas, la herramienta indispensable que va a acompañar siempre al escáner y al multímetro. En cuanto a las características de la pantalla que nosotros vamos a estar analizando, tenemos que entender, número uno, que van a tener diferentes divisiones. Siempre una pantalla de osciloscopio va a estar dividida en divisiones, en recuadros, ¿ok? En el caso del eje X, digámoslo así, va a ser, esas divisiones van a estar en función del tiempo. Y en el eje Y van a estar en función del voltaje o el amperaje que va a ser esa variable física, esa magnitud a medir que nosotros vamos a ir modificando. Ahora, tanto el valor de tiempo como el valor de voltaje o amperaje que vamos a medir son totalmente configurables. Eso lo vamos a conversar un poco. Entonces, cada recuadro nosotros vamos a llamar que va a estar dividido por voltaje por división, es decir, una cantidad de voltios por recuadro. Y en el caso de la base del tiempo, vamos a tener una cantidad de segundos por división, que pueden ser cientos de segundos, miles de segundos, o décimas de segundo, milésimas de segundo. Va dependiendo mucho de qué es lo que nosotros vayamos a medir, porque cada señal tiene su velocidad. Hay unas mucho más rápidas que otras, por lo cual nosotros tenemos que saber con qué ajustes, tanto de amplitud, que es el voltaje, como el tiempo, vamos a nosotros a tener que configurar para poder ver adecuadamente esta señal. Y que esto a su vez nos permita hacer un buen diagnóstico. Y hay una tercera y última condición que se puede ajustar dentro del osciloscopio para poder analizar adecuadamente una señal. Y esa es el gatillo o disparador, que en inglés normalmente se le conoce como trigger, y esta nos va a permitir estabilizar una señal repetitiva. Ya vamos a entender un poco más de eso cuando hablemos del trigger, vamos llamándolo por su nombre. Por lo que, en conclusión, el osciloscopio, para poder analizar adecuadamente una señal, tenemos que hacer diferentes ajustes. Uno va a ser en el amplitud, que es en el voltaje, otro va a ser en el tiempo y por último el trigger. En cuanto a lo que es el ajuste del voltaje y el tiempo, son fundamentales, como les decía hace un momento, para poder analizar adecuadamente una señal, porque si no lo hacemos es como si, por ejemplo, nosotros viéramos una señal o una foto, digamos, tomada con nuestro teléfono con mucho zoom, como si le hiciéramos mucho este movimiento a la pantalla y prácticamente veríamos una pequeña zona de la imagen real. Pero para entenderla hay que llevar hacia atrás para poder entenderla. O distinto a decir, por ejemplo, tomamos una foto, un paisaje grande, pero nosotros queríamos ver, era una pequeña sección de ese paisaje, donde estaba, por ejemplo, el árbol, el animal que queríamos ver. En ese sentido, hay que hacer un zoom para acercarnos a la imagen y poderlo ver. Entonces, para eso es fundamental este ajuste de voltaje. En cuanto al tema de la amplitud, va a ser un concepto que nosotros lo vamos a denominar como esa altura eh,
útil de voltaje, ¿ok? Que vamos a tener entre el punto cero y el punto máximo de voltaje de nuestra señal, de la onda que estamos midiendo. Entonces, en este ejemplo tenemos una señal sinusoidal, la cual la amplitud va a estar determinada desde el punto cero hasta el punto máximo de esa oscilación positiva. Por lo que en este caso, cuando yo les pregunte cuál es la amplitud de esta señal, ustedes simplemente van a contar desde el cero hasta el punto máximo. Hay otro referencia desde el punto de vista de concepto importante considerar